Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Dele, amigos. Gracias por seguir con nosotros y vamos a seguir analizando esta crisis diplomática que empezó el viernes con la irrupción de la policía a la Embajada de México en Ecuador y la captura de Jorge Glass. Esto ha provocado la ruptura de relaciones entre los dos países, pero también el escenario político a la interna. ¿Cómo queda el presidente Noboa? Más cuando estamos a 12 días de la consulta popular. Santiago Basabe está con nosotros, él es politólogo, investigador de la Flaxo y columnista de Primicia. Santiago, gracias por acompañarnos. Buen día. Vamos a tratarlo en dos partes. La primera, el presidente Noboa, ¿cómo queda en el país? La imagen del presidente logra una unidad en torno a un caso de corrupción, haciendo algo que es cuestionado y que seguramente eh, está mereciendo la condena internacional. Pero adentro el presidente, ¿cómo queda? Buen día. Hola Milton, buen día con la audiencia. A ver, dejemos de lado el hecho, claro, de que fue una violación a la soberanía. Dejémoslo de lado, no porque no sea importante, pero pensando en tu pregunta. Yo creo que en general, en medios de opinión pública, entre analistas, entre abogados, que tenemos hartos en el Ecuador, afortunada o desafortunadamente, hay una violación y el país queda muy mal y el presidente Noboa queda muy mal. Sin embargo, tengo la impresión, pura impresión nada más, que a nivel del común de los ciudadanos la decisión ha sido muy bien asumida. Ha sido asumida como una decisión soberana del país, una decisión que tenía que asumirse y como la decisión de un presidente que toma las riendas del país y toma decisiones fuertes e importantes. Históricamente el país hemos sido propensos a estos liderazgos fuertes, decididos, no importa si están por encima de la ley. Esos gobernantes que están bien puestos los pantalones, como se dice popularmente. Y tengo la impresión que entre el común de los ciudadanos, esta decisión ha sido asumida en ese sentido. A ver, y pongámonos un momento en los zapatos del presidente de la República y del gobierno, porque era casi un hecho que iba a pasar lo mismo que María de los Ángeles Duarte, que Glass iba a salir como sea de la embajada para poder llegar a México, una vez que el gobierno había ratificado ese mismo día que no le va a dar el salvoconducto. Entonces, lo que iba a pasar era que Glass se vaya y el gobierno quede como ridículo, así como quedó el gobierno de Guillermo Lazo cuando se fue María de los Ángeles Duarte. Entonces, la encrucijada, y yo me estoy imaginando, el presidente era asumir la fuga de Glass o hacer lo que hizo. Exactamente, es que siempre yo creo que en las decisiones políticas hay que ponernos del lado del decisor, porque para todos nos resulta extremadamente fácil analizar y hacer juicios de valor después de, ¿no? Es mucho más sencillo, tenemos tiempo, es distinto de los gobernantes. Efectivamente, luego de la cadena de sucesos que se dan, que terminan en este hecho, la opción del presidente, una era esta, y la otra, eventualmente, tampoco podemos estar seguros que el ex vicepresidente Glass salga del país. En ese caso, la opinión pública y la ciudadanía en general, la primera conclusión que iba a sacar es que hay un acuerdo evidente entre el gobierno y la Revolución Ya Ciudadana. Y, lo estaban y pero, diciendo. Incluso pero hubo políticos incluso que en la mañana decían tongo y en la medianoche, a la medianoche decían, chuta, me equivoqué. políticas eran, no eran políticos. Sí, políticas. Sí, claro. Y sí, entonces, claro, en una situación de esas tienes que tomar una decisión y esta decisión evidentemente le genera un costo al país, un costo enorme, desde luego que sí, pero pensando en el gobierno y en su política interna, lo que seguramente asumieron es que esta, siendo una decisión costosa, era menos costosa que la otra, que no hacer nada y correrse ese riesgo de que el ex vicepresidente salga. Ahora, hablando de las suspicacias, lo que decían que era un acuerdo, que sí, que el presidente le iba a dejar salir por un acuerdo con la RC, pero también se decía que, que, que el presidente Noboa hace esta jugada maestra, digámoslo así. Bueno, quito lo de jugada maestra porque ya tenemos algunos antecedentes de jugadas maestras. El presidente hizo esta jugada política porque no estaba bien en números de cara a la consulta popular.
Ahora, yo mismo puedo empezar a responder esto, Santiago. Es, y entonces se prestó el presidente de México para esta jugada maestra, para esta jugada política, porque el que puso el problema con una declaración como la que dio en la semana pasada fue AMLO, el presidente de México. Ya, ¿para qué me preguntas si ya respondiste? Sí, claro, te gana. Te estás preguntando, te estás respondiendo, güey. Es un Exactamente. nuevo método de entrevistas. Así te veo. Em, lo que tú dices es lo que se llama como el análisis contrafáctico, ¿no? ¿Qué habría pasado si? Es decir, ¿qué habría pasado si AMLO no abría la boca y cometió un error diplomático enorme que cometió México? Que también tiene que reconocer México eso. Lo que hace AMLO es una violación a la soberanía del país. Eso no se puede dejar de lado. No justifica lo sucedido, desde luego, pero lo que hace México es vergonzoso. Un Así. país con una larguísima tradición diplomática de respeto a los derechos y a la soberanía, lo que hace AMLO es vergonzoso. Pero volviendo, si es que AMLO no hace esa declaración, quizás esto no pasaba. Claro. Entonces, ya, y si es que esto pudo haber sido así, el argumento de que era para posicionar al gobierno pierde un poco de sustento, ¿no? Porque sería una decisión para apuntalarse en la consulta popular en función de un hecho que pasa ese momento mismo, no tenía planificado. Entonces, a la audiencia, vean que son cuestiones que no son tan fáciles de resolver, porque además podrías agregar otra cosa. Las encuestas de aceptación popular hasta hace pocos días atrás de diferentes sectores le dan una aceptación bien amplia al presidente de la República. Y lo que se ha dicho históricamente es que las consultas populares se resuelven en función de apoyo o no apoyo al gobierno de turno, al que sea independientemente de las preguntas que sean. Si es que esto es así o ha funcionado así, Noboa no necesitaba llegar a un conflicto internacional para apuntalar su, su consulta popular. Entonces, son todas suposiciones y conjeturas las que hacemos efectivamente, pero creo que son útiles para tener una visión más amplia de todo el problema que ahora mismo tenemos. Ahora, bueno, lo que hace México, sí, Convención de Montevideo, Convención de Caracas, dos artículos claros de estos acuerdos sobre a quién sí se debe y no otorgar asilo político. Pero claro, tampoco se puede hacer justicia por mano propia, como se dice, ¿no? Y las instancias internacionales van a ser las que un poco juzguen lo que ha pasado. Podía Ecuador demandar a México por estas violaciones, ahora Ecuador decidió hacer esto, Ecuador va a ser el demandado. Y el tema es, hay unos abogados que se ha conseguido el presidente López Obrador, abogados ecuatorianos, empezando por el expresidente Correa. Ahora ya niegan, y yo le pregunté 3 veces hace un momento a Luisa González, por qué el expresidente Correa está pidiendo sanciones al Ecuador. Dice que nunca ha dicho eso, pero creo que las redes sociales le van a contestar. ¿Necesita López Obrador abogados ecuatorianos para ganarle al Ecuador en las cortes internacionales y en la comunidad internacional? Creo que necesita los hechos, básicamente, y abogados mexicanos, ¿no? O sea, el hecho de tener objetividad en ningún caso quiere decir que puedas ir contra los intereses de tu propio país, me parece, y esa es una opinión personal. Pero pensando nuevamente en lo que planteas, hay un detalle que no es detalle, que es importantísimo. El asilo político se pide el 20 de diciembre del año pasado. Si el gobierno de México tenía la seguridad de que el señor Glass era un perseguido político porque tenía y tiene su derecho soberano, eso nadie está menoscabando, ¿por qué demoró más de 3 meses en decidir? ¿Y por qué decide a propósito de la absolutamente injustificada declaración de persona no grata a Raquel Cerura, a la ex embajadora mexicana? Si tenía esa convicción, ¿por qué no otorgó el asilo en diciembre, en enero, en febrero, en marzo? ¿Por qué esa consecuencia de esta decisión absolutamente desproporcionada del gobierno de Ecuador? Evidentemente, me refiero a la expulsión del embajador. Entonces, hay un conjunto de hechos que están vinculados entre sí que no justifican la decisión de Ecuador, pero que es necesario siempre conocer el contexto en el que se dan. Es como si Milton Pérez sale del medio de comunicación insultando a la gente y yo digo y hago un juicio de valor sin saber qué pasó antes. No para justificar tu actitud de salir levantando la mano y gritando, no, sino para saber bajo qué contexto y condiciones tuviste esa reacción.
y poner este hilo de eventos donde México es el que inicia el problema, que luego se extiende, evidentemente, es necesario. Y es necesario que sepamos que si es que el señor López Obrador, abusando de su cargo y violando un principio básico de respeto a la autonomía de los estados, no hacía esa declaración, eventualmente, no podemos saber del todo, lo que vivimos ahora, no estaríamos conversando sobre el tema. Ahora, en el tema político que le impacta al gobierno, aquí también le impacta a la Revolución Ciudadana, no sé si para bien o para mal, con todo lo que está haciendo después de la captura de Jorge Glass, que parecería que les importa más un proyecto político que el país. Lo primero que dicen es, renuncia el presidente. Ahora, bueno, ya no, corrija. Eh, Oposición total en la Asamblea. El que vota con el gobierno será expulsado, sin importar lo que venga. Es decir, la reacción del correísmo y cómo queda el correísmo. O sea, yo creo que al final al correísmo no le afectará tanto. Ellos tienen una base de apoyo muy leal de 30%, 35%, y que esto servirá básicamente para afianzar esas lealtades políticas. No creo que le genere un quiebre en términos de apoyo ciudadano, difícilmente en términos de apoyo legislativo, salvo que existan ofertas mejores que la de mantenerse en la Revolución Ciudadana, siempre es posible. Ya existieron algunos legisladores que votaron en forma disidente hace algunas semanas, pero creo que en general, como apoyo popular, no veo mucho motivo de afectación a al caudal de votos que tiene, al menos hasta el momento, la Revolución Ciudadana, porque ellos están asumiendo esto como una victimización del ex vicepresidente y como una ratificación de de la politización de la justicia en el país. Son las 8:38. Estamos conversando con Santiago Basabe, politólogo, columnista de Primicias. En la última columna de Primicias, el título es México lindo y querido, también te equivocaste. Y citas la tradición democrática y respetuosa de los derechos que ha tenido México. Pero aquí también hay otro hecho. Eh, Hay un séquito de revolucionarios ciudadanos viviendo en México, acogidos por México, cuando AMLO mandó el avión a Bolivia para sacar al expresidente Evo Morales. Es decir, también tiene esas cosas, ¿no? Sí, claro, y por eso la columna dice, luego de esa larga tradición que has tenido de ser un país respetuoso de los derechos, un país referente de América Latina en términos diplomáticos, con el gobierno actual esas cosas no se han dado de la misma manera. El caso de que ahora conversamos no es aislado, hay otros hechos que la prensa mexicana, los analistas, la gente que conoce del tema en México lo conoce. Entonces, nuevamente, no es justificar lo realizado por el Ecuador, es simplemente poner en contexto por qué se da esta decisión del presidente. Y la decisión se da ante un gobierno que ha utilizado de forma muy maleable el tema del asilo político. Me refiero al gobierno mexicano. Ahora, ¿cómo se puede entender esta extraña declaración del presidente López Obrador? Además, 8 meses después de las elecciones, de lo que pasó, de lo que se dijo, con un discurso casi calzado de lo que tuvo en su momento el correísmo. Mataron a Villavicencio para bajar la candidatura de Luisa González. Eh, López Obrador lo repite casi calcado. Es difícil saber. Una posibilidad es, había un libreto previamente establecido y armado para que López Obrador haga esa declaración. Es una opción. Además dice que Lucia Maldonado iba con 10 puntos por arriba. No Luisa sé, González. Ajá. Luisa González, perdón, no, ni siquiera las encuestas locales favorables a la Revolución Ciudadana le daban ese valor. Pero eso es secundario. Entonces, la una opción es, este era un libreto que venía armado y que en ese momento lo iba a decir López Obrador. También hay que tomar en cuenta el contexto. López Obrador dice esto a consecuencia de una pregunta de un periodista mexicano sobre el contexto local. Eso es cierto también. Y la otra opción es que quizás fue algo del momento, que ese momento lo dijo, no Acordó. estaba planificada, no estaba como suele pasar con los presidentes. Los presidentes muchas veces tienen un guión y el momento de hacer una declaración pública dicen otra cosa, que es lo que ese momento se les ocurrió. Saber si fue planificado o no es una cuestión que ahora mismo es casi imposible de saber más allá de las conjeturas que podemos hacer. Ahora, parecería, digo, por lo que he podido leer, parecería que lo que logra López Obrador es más un apoyo de afuera que de adentro.
Adentro como que dicen, ya tenemos bastantes problemas como para que AMLO se gane otro más. Otros dicen, no, es que siempre hace esto López Obrador. Y otros dicen, esto es parte de la campaña política. Aquí hay un debate presidencial el domingo, se trató un poco el tema de Ecuador, pero tampoco es que suene mucho, ¿no? Sí, efectivamente. Una lectura podría ser, efectivamente, como dices, López Obrador está, primero está a puertas de salir de la presidencia, ¿no? En pocos meses dejará el gobierno y esta pudo ser una declaración política, de política electoral interna de México. Pero por el otro lado, la candidata de López Obrador es prácticamente virtual ganadora, tiene una distancia enorme en términos de aceptación popular respecto a los otros candidatos. Entonces también se podría decir, ¿para qué López Obrador va a jugarse en este sentido si su candidata tiene un posicionamiento que es relativamente holgado y estable? Entonces, son conjeturas que se pueden dar de lado y lado. La oposición mexicana se ha planteado en alguna medida en contra de lo decidido por López Obrador, no del todo, porque hay un nacionalismo importante también en México, muy importante, y que ha jugado al menos, no para que haya críticas, sino al menos un silencio. Entonces, todas estas costuras del proceso de toma de decisiones, de las decisiones que nos llevan hasta lo que estamos ahora, es difícil saberlas y a lo que nos podemos remitir básicamente es a los hechos específicos y a lo que puede suceder con ellos. Bueno, vamos a ver cómo van pasando los días, sobre todo acá en el Ecuador, de cara a la consulta popular, cómo el presidente Noboa se va un poco moviendo entre estas cuestiones políticas, ¿no? Porque además pasaron cosas antes de esto, estaban pasando cosas antes de esto. Lo del hijo de la vicepresidenta, y bueno, muchas otras cosas más que el presidente estaba enfrentando. La inseguridad que ha subido en índices, se acabó el estado de excepción, toma nuevas medidas, pero no estaba fácil lo que estaba pasando. No, no estaba fácil. El país es un país complicado en general, un país conflictivo de gobernar, de administrar. Y bueno, y con esta decisión, evidentemente se han eclipsado todas las discusiones de otra naturaleza a esta, ¿no? De hecho, estamos conversando sobre esto y seguramente también le da como estrategia del gobierno un respiro respecto al tema de la seguridad. Por ejemplo, respecto a las críticas contra algunos de sus ministros, por ejemplo, y seguramente el gobierno tratará de alar este tipo de discusión hasta los últimos días de la siguiente semana para afrontar con mayor tranquilidad el proceso de la consulta. Gracias, Santiago, por habernos acompañado. Buen día. Gracias, Milton, un gusto siempre para mí. Saludos a la audiencia.